Hola, hola, ¿estamos de vuelta? Sí, profe. Ya casi. Vamos a ver. Vamos a esperar a que entre la última compañera. Y continuamos. Bueno, ya está. Ok. Ok. Aquí nos quedamos. Y estábamos viendo justamente el número de alternativas para la selección de esos grados de libertad que podemos definir en nuestros problemas. A ver. No puedo entrar, ya entró. Ahora sí, ya estamos. Listo. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, este ya lo vimos, que es una secuencia de separadores de Flash, que también es un método para poder calcular el número de secuencias lógicas que podemos tener para este tipo de procesos. Una alternativa de este algoritmo que acabamos de ver de Lee y Ruth es justamente la representación por grafos. Le llaman grafos bipartitos. No sé cuál se les haga más fácil a ustedes, el que convenga. Entonces, en este caso, los nodos superiores van a representar a la función, mientras que los nodos inferiores van a representar a las variables, y existen arcos que van a ser líneas que van a estar vinculando los nodos con los superiores y los inferiores. Entonces, por ejemplo, para un sistema de ecuaciones que tenemos 4 ecuaciones, que cada una tiene estas variables, la función 1 tiene 4 variables, la función 2 tiene 2, 2 y 3. Estas son nuestras 6 variables y entonces definimos como grado local o número de corrientes ligadas a cada nodo. El método se basa, ¿sí?, tomando en consideración estas dos. Cada ecuación contiene exactamente una variable de salida y cada variable aparece como elemento de salida de una sola ecuación, ¿sí? Así es como vamos a poder ir definiendo y eliminando los nodos, ¿sí? Las ecuaciones de grado 1 no agregan información, ya que si existe una solución real y única, pues podemos eliminar esa ecuación del tratamiento. Es decir, para este sistema que teníamos, vamos a ver, me voy a regresar. La función 1, que es nuestra ecuación 1, está ligada a las variables 1, 2, 3 y 4. Es decir, la 1 está ligada a 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? La función 2 está ligada a B3 y a B6. A B3 y a B6. La función 3 a 5 y a 6. Aquí está 5 y a 6. Mientras que la última, que es la 4, va a estar ligada a 5, a 4 y a 2. Ahora, asignando pues a B1 como una variable de salida de la función 1, si es una variable de salida de la función 1 y queda entonces especificada la F1, podemos eliminar B1 y F1 y nuestro grafo nos quedaría de este modo. Ya eliminamos a F1 y a B1. Entonces, ese fue el primer paso. Ahora, el grado local de B2, ¿sí?, también es 1. Está solita, no tiene otra función ligada más que la F4, ¿sí? Por lo tanto, podemos eliminar a B2 con F4. Y nos queda este grafo.
¿sí? Al eliminar F4, se rompen todos los vínculos y nada más nos queda B3, B4, B5, B6 y nuestra F3 y F2. Ahora definimos pues en este punto, ¿sí? A F2 con B3 y los eliminamos también. Luego de eliminar a F2 y a B3 nos queda este grafo. Ahora sí, el sistema tiene, ¿sí?, 6 variables menos 4 ecuaciones, nos quedan 2 grados de libertad. Aquí justamente este algoritmo nos permite seleccionar, ¿sí?, entre las variables alternativas posibles que nos brindarían una secuencia de resolución mínima, lógica, y en este caso pues es acíclica, es decir, no hay ciclos, ¿no? Tenemos entonces qué variables podemos considerar con respecto a estos 2 grados de libertad. Podemos seleccionar B5 o B6, incluso hasta B4. Ahora, como conclusión de este grafo, hemos supuesto pues que cualquier variable de salida elegida se puede explicitar toda y cualquier ecuación. Ahora, no se utiliza conocimiento heurístico. En este caso no estamos suponiendo ninguna variable importante ni ninguna función importante, solamente estamos definiendo con respecto a las funciones y las variables que tenemos ahí. Entonces, cuando tenemos ya conocimiento de nuestro proceso y podemos definir alguna heurística para poder controlar algunas variables de interés que nos gustaría que quedaran al final, podemos hacerlo. Entonces, ya una vez que pudimos hacer eso, este criterio pues podemos mejorarlo, pero se requiere información adicional. Este algoritmo someramente expuesto a través de este ejemplo concluye cuando, o una de dos, o bien se genera una secuencia acíclica, es decir, que se pueda resolver sin ciclos, sin tener que iterar alguna variable, o se encuentran ciclos irreductibles, que ese lo debemos de definir con otro enfoque. Para poder romper los ciclos, cuando los tenemos, pues tenemos que cancelarlos directamente y sabemos que ahí tendríamos que usar métodos iterativos para poder resolver ese sistema que nos queda. Por ejemplo, este sistema que se muestra aquí representa 3 ductos que se unen a un único ducto y las variables relacionadas a las corrientes son F1, F2, F3, las temperaturas F1 hasta F3 y las presiones también. Ahora se pretende generar un modelo, es decir, un sistema de ecuaciones y encontrar un conjunto de variables a especificar, de tal forma que la secuencia resulte con un sistema conveniente para resolver este tipo de sistema de ecuaciones que nos quedaría. Entonces, ¿qué hipótesis tenemos aquí? Vamos a suponer que el sistema es adiabático y que es estacionario. Todas las tuberías tienen una sección transversal igual, una altura equivalente, es decir, la fuerza de gravedad no va a ser una variable aquí. Las pérdidas de carga por fricción pues también serán despreciables. La densidad de los fluidos es constante, ¿sí? Y el trabajo de las fuerzas de presión también es despreciable, es decir, no va a haber caídas de presión en nuestro sistema. Y las presiones de las corrientes de entrada y salida son iguales. Es decir, la presión 1, la presión 2 y la presión 3 son igual a la presión 4. Está en equilibrio, entonces. Ahora, para el balance de materia de nuestro sistema, tenemos que la F1 va a ser igual a la suma de las 4 que le están dando lugar. ¿Sí? Nuestro balance de energía, ¿sí?, que va a ser nuestra ecuación 2, nos va a decir que la corriente por su correspondiente entalpía nos tiene que sumar 0. Y las ecuaciones constitutivas, todas las entalpías dependen justamente de la temperatura y de la presión, con lo que tenemos un sistema de 6 funciones o 6 ecuaciones. Ahora, en función de esa hipótesis que pusimos, donde la presión era la misma, la de descarga y la de salida, pues entonces tenemos pues que tanto la entrada como la salida son la misma presión, ¿sí? Y todas las presiones son iguales a P. Ahora, las ecuaciones que pudimos describir ahorita pueden expresarse según este sistema.
Ya tenemos nuestras 6 ecuaciones, ¿sí? Y ahora ya lo que nos queda es armar nuestro grafo. Ajá. Tenemos, por lo tanto, 6 ecuaciones, 13 incógnitas, y por lo tanto nos quedan 7 grados de libertad, o variables de diseño, o variables a especificar. Si ya sabemos el número de ecuaciones, el número de incógnitas y nuestros grados de libertad, podemos especificar, ¿sí?, las variantes para especificar esos grados de libertad. En este grado son 7 grados de libertad y podríamos tener con esta formulita 1716 variantes de estos 7 grados de libertad que pudiéramos especificar. Son enormes justamente las variantes, pese a este problema tan sencillo y tan simple. Ahora, si pusiéramos esto en contexto con una planta completa, pues olvídense, son miles de ecuaciones e incógnitas y las variables a especificar dependen del sistema a resolver. En el caso de que consideramos calcular las variables de salida conocidas las de entrada, de esta manera, pues las 6 variables a especificar deberán surgir de este conjunto. Es decir, desde F1 hasta F3, de temperatura 1 hasta la temperatura 3 y cualquiera de las 3 presiones. Y pues según vimos, basta con las 6 primeras para que nos den los 7 grados de libertad y un dato de presión, porque la presión es la misma. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la presión para que quedara ya definido nuestro sistema, porque asumimos que las presiones son todas iguales. Ahora bien, este conjunto de especificaciones surge pues de la conveniencia al conocer ciertas variables. Esto no significa que sea la mejor alternativa, pero sí puede ser que si nos resulta acíclica, está muy bien. Si es cíclica, tendrá que ser iterativa, ¿sí? Ahora, en esta figura ya vemos el grafo bipartito para este caso, donde B1 es F1, B2 es F2, B3 es F3, B4 F4, y así sucesivamente para las entalpías, ¿sí?, hasta llegar a la B8, donde terminan las entalpías, y después comienzan las temperaturas desde B9 y B10, perdón, hasta B12. Y la última, que es la B13, sería la presión. Ya tenemos nuestro sistema y ahora sí ya comenzamos pues a ver cómo resolverlo. Este algoritmo permite pues calcular el conjunto de asignación conveniente y por lo tanto aplicaremos este procedimiento, ¿no? Vamos a especificar primero y vamos a revisar pues que de aquí ya nos chutamos a esta, entonces tenemos que regresarnos porque la B9 ya no aparece. Si nos damos cuenta, comenzamos a analizar y vemos pues, ¿sí?, en este sentido, que B9 es única variable de salida para F3. Entonces podemos cancelar y eliminar el nodo 9 con la función 3. Entonces ya eliminamos el B9 con la función 3 y nos queda este grafo. Ahora, seguimos analizando, ¿sí?, de izquierda a derecha, vamos analizando y vemos que B5 es única salida para F2 y lo eliminamos. Y nos queda este grafo. Aquí ya como vemos, vamos a seguir con la siguiente. Sí, no, ya nos chutamos este. Porque vemos que aquí B1 con F1 es salida de F1, entonces podemos eliminarlo. Y nos queda ya el B2, B3, B4 y hasta acá. Ahora el que sigue, después de eliminar B1 con F1, pues correspondemos con B6 y F4, que es salida de F4, y nos queda este otro nodo. Para este paso, pues vemos que B7 está solamente con F5, y nos queda este otro. Ahora, ¿queda algún otro que restringir? Pues lo único que nos quedaría sería este, pero es la única función que nos queda y con esta nos quedamos para poder resolver. Entonces,
este conjunto de variables que nos quedó serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 incluso. De estas podremos escoger las que mejor nos convengan para cumplir nuestros 7 grados de libertad que teníamos definidos en nuestro sistema. ¿Por cuál comenzaremos a resolver? Bueno, pues comenzaremos a resolver con F6 y nuestro algoritmo de cálculo nos quedaría de este modo, ¿sí? Ahora, el conjunto de estas variables a especificar involucra una secuencia de resolución según este sistema. La secuencia de cálculo, una vez identificados, nos quedan estas variables que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 solamente, y con estas vamos a resolver. Vamos a encontrar estas variables con esta función. Vamos a comenzar por esta y vamos a ir resolviendo en esta forma para ir encontrando nuestras demás variables, y la última que vamos a resolver ya será B9, que fue la primera que eliminamos, si están de acuerdo. Eliminamos primero B9, después B5, y así después nos fuimos hasta que eliminamos B1, B8, B6, y hasta último la B7. Esa secuencia va a ser la misma que nos va a servir para encontrar todas nuestras demás variables. Ahora sí, aquí hay un montón de letras, pero ni modo, es importante. Entonces, como se observa, al no incluir ninguna información adicional respecto a la conveniencia o no de especificar o no determinadas variables, pues obtenemos un conjunto específico de variables. Ahora, se puede demostrar que si nosotros adoptamos cualquier conjunto, ¿sí?, de variables que nosotros necesitáramos fijar, podemos obtener una secuencia de resolución acíclica, ¿sí? Y en este caso, pues la elección dependerá de nuestra conveniencia. Ahora, no siempre la secuencia impuesta por este criterio, que es directo, si especificamos las entradas para calcular las salidas, como es clásico en simulación secuencial, puede que resulte o no en una secuencia cíclica y por tanto no siempre será la más conveniente. Sin embargo, físicamente es atractivo, ya que representa naturalmente el flujo de la planta real. Ahora, vamos a probar, ¿sí?, que en este caso, si especificamos las entradas, pues esto también lleva una secuencia cíclica. En la figura que vamos a ver ahorita, ¿sí?, el grafo de partida, donde las variables B1, B2, B3, B9, B10, B11 y B13 las tenemos ya especificadas, y esto es, pues ya son conocidas. Y al especificar este conjunto de variables, nos queda el siguiente grafo. Fíjense, desde B1 hasta B3 y de B9 hasta B13. Cuando las especificamos, ya no las digamos con ninguna función. Esas ya las conocemos, ya son datos, y entonces ya comenzamos a analizar. B4 con F1, ¿sí? F1 tiene como única salida B4, por lo tanto podemos eliminar y nos queda este grafo, ¿sí? Posterior a este, ¿sí?, ¿cuál más podríamos eliminar? Vamos a ver. F2, F3. Yo creo que B5 con F3, si están de acuerdo. B5 es única salida de F3 y lo eliminamos, ¿sí? Déjenme ver, B4, B5, F3, B6 de F4, no, mejor. Sí, mejor, B6 de F4. Ok. Y nos queda este grafo. Continuamos revisando y aquí nos queda F5, F3 con B5, porque vamos de izquierda a derecha, y nos queda este otro grafo, donde aquí pues ya nos quedaría F5 con B7 y nos queda este grafo B7 con F5, y esto implica que se encuentra una secuencia de resolución esa cíclica, porque si no tiene ningún valor para iterar, y en efecto a partir de estos pares de F1 y B1, ¿sí?, se puede armar el orden de resolución y también resulta acíclico.
Esto ya sería lo que nos quedaría cuando nosotros fijamos todas estas variables y las que encontramos solamente son 1, 2 y 3 que nos quedan. Listo. Ok. Ahora, hasta aquí, pues hemos visto justamente cómo se resuelven los sistemas y cómo encontramos las variables de nuestro proceso. Sabemos bien, pues, que para poder resolver este tipo de sistemas, lo que tenemos que aplicar son los métodos numéricos, ¿sí? Donde uno de los más socorridos es justamente para métodos iterativos el método de Newton-Raphson. No sé si lo recuerden. Vamos a recordar nada más este método para encontrar variables de nuestro sistema cuando ya tenemos definidas cuáles serán esas variables. Nada más para recordar, sabemos pues que si tenemos una función que va de los reales a los reales y nuestra ecuación está igualada a 0, ¿sí? Entonces debemos de encontrar una raíz. Este método de Newton-Raphson es justamente para localizar raíces de ecuaciones, ¿sí? Y es bastante eficiente debido a que converge demasiado rápido. Es un método bastante potente. Y lo primero que tenemos que hacer es reescribir nuestra ecuación, ¿sí? En modo tal que la convergencia sea de segundo orden. Nuestra fórmula iterativa para este método de Newton-Raphson nos queda justamente que tenemos que sugerir un valor inicial de nuestra función, ¿sí? Y el segundo valor que nosotros necesitemos para la siguiente iteración, que sería el xi más 1, lo vamos a encontrar sustituyendo el valor inicial y restándole la función evaluada en ese valor inicial con respecto a la derivada de esa función. Entonces, para calcular la raíz r de una función, ¿sí? Utilizamos esta fórmula iterativa y se generan los valores sucesivos hasta que se satisfaga la ecuación. Este valor inicial que se debe de suponer es crucial porque en el grado en el que nos acerquemos al valor que andamos buscando es lo rápido o lo difícil que nos va a resultar este procedimiento para localizar nuestra solución. Si el método converge, pues xi, que es el que sugerimos, tenderá hacia un valor fijo que satisface esta ecuación, donde la ecuación sea igual a 0. Es necesario colocar nuestra función primero en 0, ¿sí? Para poder analizarla. Entonces, las fórmulas para encontrar estas raíces, pues la de Newton-Raphson es justamente una de las más viables y más poderosas y en la que más rápido converge. Esta fórmula del Newton-Raphson, esta ecuación, se deduce justamente de las series de Taylor y la vamos a truncar justamente en la primera derivada para rearreglarla. Sabemos que nuestra derivada primera de una función la podemos representar como esta ecuación y rearreglando esta ecuación, despejando x de i más 1, vamos a conocer ya nuestra fórmula de Newton-Raphson. ¿A qué me refiero con que el punto de partida tiene que ser crucial? Pues es porque justamente lo que nos representa esa ecuación de Newton-Raphson es la pendiente al encontrar la derivada, es decir, esta recta tangente. Este punto a la recta tangente no es otra cosa más que la primera derivada, y esto de aquí
representa pues f de x menos 0, ¿sí? Esta diferencia nos va a generar lo que sería el valor sugerido con respecto al siguiente calculado. Como vemos, cada vez se va a ir acercando más esa pendiente al 0 y es por eso que converge bastante rápido porque va calculando la pendiente en cada punto de la recta tangente, es decir, se va acercando hasta que realmente la tangente ya nos quede en este punto y encontremos el 0. Ahora, vamos a ver un problema aplicativo para este sistema. Vamos a utilizar este método de Newton-Raphson para calcular la raíz de la función e a la x menos x, empleando un valor inicial de 0. Entonces, la primera derivada de esta función, ¿sí? Pues como sabemos, pues es nada más lo único que hacemos es poner el signo, porque las exponenciales, esa es su derivada. E a la menos x menos 1. Esta será la derivada. Ahora, si ponemos que nuestro primer valor inicial es 0, entonces al aplicar la ecuación de Newton-Raphson, tenemos que el siguiente valor de x va a ser igual al primero menos la función evaluada en x con respecto a su derivada. Entonces, comenzando con el valor inicial a 0, si evaluamos en 0, pues tenemos que justamente esto es pues 0, x0 es 0, y la primer diferencia, ¿cómo la vamos a ubicar? Bueno, pues para saber el error, tenemos que evaluar nuestra primera suposición menos x y valor absoluto, y esto por 100, ¿sí? Entonces aquí tenemos que 0, 0, entonces nuestro primer valor es 0.5 y vamos a ir evaluando aquí nuestros errores de forma iterativa. Ahora, para resolver otra ecuación que tendríamos que sería e a la x menos pi x igual a 0. Suponemos un valor inicial a 0. Como sabemos, toda esta ecuación de Newton-Raphson es fácilmente editable en una hoja de Excel y con eso nos ayuda mucho a encontrar nuestros valores de convergencia para las ecuaciones y encontrar los ceros cuando estamos buscando nuestra convergencia. Ahora, para esta ecuación, si suponemos un valor inicial de 0.5, ¿sí? Nuestra x1 va a quedar definida con nuestro valor inicial, evaluar esta función en 0, en 0.5, entre la derivada. Ahora, en este caso, para la derivada de esta ecuación, pues sabemos que es e a la x menos pi. Esa sería su derivada. Haciendo la evaluación, nos corresponde nuestro valor inicial, sustituimos nuestros valores y este va a ser nuestro primer valor de x1. Para x2 hacemos lo propio, pero ahora vamos a utilizar el punto 5522 como x1, ¿sí? Hasta que vemos, pues, que la diferencia entre los valores alimentados y obtenidos va tendiendo a 0. La convergencia en este caso es a la tercera iteración y pues resulta bastante cómodo, ¿no? Ahora, la interpretación gráfica de este método de Newton-Raphson, ¿sí? Es que justamente vemos cómo se va acercando la tangente hasta el punto donde cruza con el 0, ¿sí? Ahora, para este problema, que aplicativo es que si un círculo tiene un radio A, ¿sí? Y rueda por un plano a lo largo del eje horizontal en el punto P, ¿sí? De la circunferencia, pues este punto P trazará justamente una curva denominada cicloide. Esta curva puede expresarse mediante estas ecuaciones paramétricas, que no es otra cosa más que A por T menos seno de T.
Esta es la ecuación paramétrica. Y en y va a quedar esta función que es a por 1 menos coseno de t. Ahora, si suponemos que el radio de este círculo es 1 metro, si x y y se miden en metros y t representa el tiempo en segundos, hay que determinar el primer instante en que la magnitud de la velocidad es de 0.5 metros por segundo. Y hay que usar el método de Newton-Raphson con un error de 0.001. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Y entonces la trayectoria, ¿sí? La velocidad en función del tiempo nos va a quedar como x en función del tiempo con respecto a y en función del tiempo. Esto no va a ser otra cosa más que la ecuación de x, que es t menos seno de t, coma 1 menos coseno de t, que es y. Y su velocidad no va a ser otra cosa más que 1 menos coseno de t, coma seno de t. La magnitud de la velocidad va a ser el valor absoluto con esta ecuación y nos queda como la raíz cuadrada de 1 menos coseno de t cuadrado más seno de t cuadrado. Ahora, ¿cómo se va a ver el gráfico? Va a describir esta curva, ¿sí? Y de los datos especificados sabemos que su velocidad es de 0.5, que nos habían dicho. Con respecto a esto, podemos ya despejar y encontrar nuestra función, que nos queda como 1 menos coseno de t al cuadrado más seno de t al cuadrado menos 0.25, y esto nos queda igual a 0. Esta es nuestra ecuación que debemos de evaluar con el método de Newton-Raphson. Y obviamente su derivada. Esta es la función y su derivada. Por lo tanto, nuestra función, suponiendo el tiempo de 0.5, ¿sí? Esta es nuestra función y su derivada es obviamente 2, 1 menos coseno de t por seno de t más 2 seno de t por coseno de t, y este pues obviamente se elimina. Esta sería la fórmula iterativa y vamos a suponer ya nuestros tiempos y esto es lo que obtenemos. Vemos que apenas en la segunda iteración el método converge rápidamente. Ajá. ¿Resolvemos este problema? Pues yo creo que sí, ¿no? Déjenme ver el que sigue. Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Dice aquí que si la concentración de una bacteria contaminante en un lago decrece según la expresión, en función del tiempo, 80 a la exponencial de 2t más 20 a la exponencial de 0.5t, determinar el tiempo que se necesita para que el número de bacterias se reduzca a 7 y utilizar el método de Newton-Raphson. Entonces debemos hallar la raíz de ct cuando todo esto vale 7. O lo que es lo mismo, esta ecuación, ¿sí? En función de ct menos 7, tenemos que hallar un 0 para esa función. Entonces, ambas funciones, c y f, tienen por derivada a esta función. Si se dan cuenta, pues no es otra más que 180 a la exponencial de menos 2t menos 10 a la exponencial de t sobre 2, que sería 0.5 por t. Ahora, al ser negativas, sabemos que esas funciones, tanto c y t, perdón, y f, son decrecientes, y luego, pues si existe una solución única. De c, 0, cuando evaluamos cuando esto vale 0, pues es igual a 100, y el límite de la función de ct, pues es 0. O en tiempo positivo, la función de c, que es continua, tomará todos los valores del intervalo desde 0 hasta 100. Lo único que necesitamos es evaluar en función de t, ¿sí? Para resolver el 0 en esta ecuación. Tenemos que es ct menos 7. Incorporando el método de Newton-Raphson, vemos que justamente nuestra diferencial, ¿sí?
y nuestros valores de X van convergiendo hasta que ya aproximadamente en este punto, en la iteración 14, ya no existe cambio significativo con nuestra X de Y. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro valor correcto es de 2.329. Ok, de acuerdo. Pues ahorita ya nos queda poquito tiempo, ya se está acabando. Nos vemos ahorita en 5 minutos, porfa.